Estudié con atención el árbol enorme y antiguo que tenía delante. Un solo paso en falso o un pequeño error de cálculo, y caería en la dirección equivocada, con el riesgo de provocar un desastre. Me dolía tener que derribarlo, pero después de que aquella tormenta eléctrica pasara y el rayo lo golpeara no una, ni dos, sino 3 veces distintas, no quedaba otra opción. Sí, 3 veces. Quien diga que un rayo no cae 2 veces en el mismo sitio claramente no entiende cómo funciona realmente la naturaleza. No se trataba de un árbol cualquiera, era el más alto e imponente de toda esta zona. Antes del tercer impacto, se alzaba orgulloso a casi 55 metros. Lo sé porque justo el fin de semana pasado subí, le corté la copa y la medí yo mismo, un poco más de 15 metros. El tramo medio era algo más largo. Tras quitar esa parte, me aseguré de que el tocón que quedaba fuera lo suficientemente bajo como para no rozar siquiera la casa de mi vecino, aunque se viniera abajo en mala dirección. No estaba dispuesto a jugármela. Pero la tarea de hoy era la parte más difícil. Por si no se ha notado ya, antes trabajaba como leñador. Ahora, principalmente corto leña y la vendo en fajos. Mi familia lleva años en esta casa. Cuando nos mudamos, solo teníamos 2 vecinos, Walt, un jubilado que ya vivía aquí desde hacía mucho, y la señora Frascher, una mujer mayor que vivía cuesta abajo y que llevaba aún más tiempo. Pero eso fue hace 10 años, y desde entonces todo ha cambiado, drásticamente. Ahora estamos rodeados de una urbanización completa, que reemplazó la paz y tranquilidad que tanto valorábamos. Los bosques fueron arrasados para construir calles, casas y jardines artificiales. Lo que antes se sentía natural y salvaje ahora parece estéril y demasiado diseñado. Tampoco fue sencillo conseguir permiso para talar el árbol. Tuve que superar un montón de obstáculos burocráticos para obtener la autorización, y aún así, la licencia venía con varias condiciones. Las normas eran estrictas, una vez derribado el último tramo, tenía solo 3 días para cortarlo y retirarlo. El tronco restante aún se alzaba a unos 24 metros, con una base de casi 3 metros de diámetro, y las ramas superiores habían alcanzado una extensión de más de 80 metros antes de que comenzara a cortarlas. Todavía me quedaba trabajo por delante. Todo esto se había convertido en una especie de acontecimiento local. Algunos ecologistas intentaron detenerlo, alegando que, con los cuidados adecuados, el árbol podría vivir otros 200 años. Incluso llevaron el caso a los tribunales. Pero al final, el juez falló en su contra, basándose en los testimonios de expertos forestales independientes. Los repetidos impactos de rayo habían drenado la savia del árbol y lo habían dejado sin posibilidad de recuperación. Aún no sabía que estaba muerto, pero las ramas recibirían el mensaje en otoño. Al menos la madera no se desperdiciaría. Walt, la señora Frascher, e incluso el juez, ya estaban listos para beneficiarse. El cobertizo de Walt ya estaba lleno de troncos de las secciones superior y media. La carga de hoy completaría el suministro de Frascher y dejaría un poco de sobra. Mientras planeaba el siguiente corte, Walt se acercó con una videocámara en la mano. ¿Te importa si grabo esto?, preguntó. Para nada, le dije. Solo asegúrate de pasarme una copia cuando termines. Sonrió. ¿Quieres que salga la casa de fondo también? Puede que logre captarlo todo, el árbol, la caída, todo. Perfecto, le respondí. Gracias, Walt. Siempre has sido un buen vecino. Te voy a echar de menos cuando te vayas. Walt nunca medía la vida en minutos o días. Pensaba en décadas, siempre viendo el panorama completo mientras otros no veían más allá de mañana. Algunos lo encontraban raro. Me lanzó una mirada, una mezcla de diversión e irritación. No voy a ningún lado, Ellie. Ya lo hemos hablado. Solté una risa y negué con la cabeza. Sí, ya lo hemos hecho. Estábamos junto a su porche, desde donde teníamos una vista clara de la zona de caída. Todo tiene su ciclo, dije. Nace, crece y tarde o temprano, termina. Algunas cosas simplemente no duran lo que deberían. Walt asintió. Sí. La naturaleza tiene sus propias reglas, nos guste o no. Exacto. Pero al menos tú, con Ellie y el juez estáis bien abastecidos. Entre este monstruo y aquel viejo cedro que talé para ti el año pasado,
tenéis leña para rato. Te lo agradezco, dijo. No hay problema. De todas formas, no podía dejar que se desperdiciara toda esta madera. Me observó por un momento. ¿Así que ya lo has decidido? Sí. Volvió a asentir, como si confirmara algo que ya sabía. Ahora está tranquilo, pero imagino que a la ciudad le va a sorprender encontrar el árbol desaparecido antes del fin de semana. Hay un huracán pronosticado para el viernes, expliqué. No puedo arriesgarme a que siga en pie con ese viento. Walt levantó una ceja. Sabes que un equipo de noticias viene para acá, ¿no? Sí. Esa es otra razón por la que lo hago ahora, dije. Si espero hasta el sábado, tendremos curiosos, cámaras y manifestantes por todas partes, unos tratando de detenerlo, otros solo por el espectáculo. Prefiero terminar esto en silencio. Te las arreglarás, dijo con tono tranquilizador. Echó un vistazo al montón de herramientas junto a nosotros. Parece que te espera un día completo. Sí, murmuré. ¿Quieres que haga esas llamadas cuando termines? Por favor. Llama primero al abogado. Luego a Rachel, unos 20 minutos después. Walt soltó un suspiro y su rostro se volvió inexpresivo. Entendido. Solo espero que sepas lo que estás haciendo, Ellie. Si esto es lo que creo, puede que Rachel llegue justo a tiempo. Me giré un instante, luego lo miré a los ojos. He repasado esto una docena de veces en mi cabeza. Walt no parpadeó. Tú ya sabes cómo termina esto, ¿verdad? Vacilé. No del todo. Me observó un segundo más, luego sonrió con complicidad y negó con la cabeza. Sin decir nada más, empezó a caminar de regreso a su casa. Al llegar a los escalones del porche, se giró para mirarme. Dame 10 minutos para preparar la cámara de arriba, dijo Walt. Luego terminamos con esto. Le sostuve la mirada y asentí. Estará hecho, Walt. Fui hasta mi camioneta y saqué mi vieja motosierra de batalla, una Janset industrial con una hoja de 40 centímetros. No era nueva, pero seguía funcionando como una bestia. Hacía bastante que no encendía esa sierra en particular, pero herramientas como esa están hechas para durar. Ya no fabrican máquinas así, con agallas de verdad. La cadena tenía dientes con punta de carburo, lo bastante afilados como para cortar incluso metal si hacía falta. Y eso era precisamente para lo que estaba diseñada, cortar troncos llenos de clavos, tornillos o cualquier porquería que el tiempo hubiera enterrado en su interior. El motor acababa de pasar por una reconstrucción completa, y yo mismo había afilado la cadena el día anterior con una amoladora de diamante. Estaba afilada como una navaja, con toda la potencia, más que lista para lo que tocaba hoy. Pero como estaba trabajando dentro del perímetro urbano, tenía que ponerle un silenciador para reducir el ruido, algo que Walt y yo detestábamos con el alma. En su día, disfrutábamos del rugido atronador de una sierra sin restricciones, había algo puro y visceral en la forma en que desgarraba la madera. Pero la ciudad puso sus normas, y este permiso en particular venía con una larga lista. Así que bien, pensé. Si hoy tenía que jugar bajo sus reglas, los demás podrían vivir con las consecuencias después. Eché un último vistazo al área antes de posicionarme para el corte final. Ya había colocado 3 cuñas, 2 apuntando al sur, una al norte, para guiar la caída. Si todo salía como lo había planeado, el tronco giraría ligeramente antes de caer hacia el oeste-noroeste, aterrizando limpio sobre la acera. Daniele, mi encantadora esposa, solía burlarse de mí llamándolo una pirueta, como si fuera un paso de baile. Siempre tuvo el don de convertir mi trabajo en un chiste. Aún así, hacía años que no me enfrentaba a un árbol de este tamaño. Tal vez estaba oxidado. Tal vez había cometido un error de cálculo. Dios, ojalá no. Tener cámaras de televisión cerca tiene una forma muy peculiar de hacerte revisar cada paso 2 veces. Y sí, al mirar por encima del hombro, lo confirmé. Un par de camiones se estacionaron junto a una furgoneta de noticias al final de la calle. 2 tipos bajaron y charlaban con la señora Fracher, que no dudó en señalarme con el dedo. Ellos sonrieron como si esto fuera algún tipo de espectáculo. Todo tenía el aire de una feria de barrio, como si alguien fuera a empezar a vender palomitas y algodón de azúcar. El peso de la situación me apretó el pecho.
Ese árbol y yo teníamos historia, y jamás imaginé que sería yo quien lo derribara, y mucho menos frente a una maldita audiencia. Volví a revisar la sierra, le hice una señal a Walt y tiré del arrancador. Cobró vida, o mejor dicho, ronroneó, gracias a ese maldito silenciador. El sonido era demasiado dócil, demasiado civilizado. No era el rugido que recordaba, ni el que esta tarea merecía. Presioné la hoja contra la base maciza en un ángulo calculado. Tras un momento, me detuve para limpiar un poco de madera sobrante del lado sur. La cuña del norte parecía firme. Y entonces, sucedió. Un cambio. Sutil pero inconfundible, una variación en el equilibrio que solo alguien con experiencia puede notar. Un segundo después vino el primer crujido. Apagué la sierra, retrocedí y me aseguré de dejar espacio para reaccionar, rápido, si hacía falta. No importa cuánta experiencia tengas, aprendes desde el principio que los árboles no siempre caen como uno espera. La naturaleza no obedece órdenes. Tal como esperaba, el tronco empezó a inclinarse, girando lentamente como lo había planeado, y la parte superior comenzó a dejarse caer en dirección al suelo. Las cuentas cuadraban. Solté el aire y me dirigí hacia la casa, subiendo los escalones del porche justo cuando el árbol golpeó el suelo con un estruendo sordo. Madera astillándose. Un chirrido metálico leve. Y luego, silencio. Más del que esperaba. Walt seguía grabando desde su veranda. Le hice una señal con la mano, pulgar y meñique extendidos, nuestra señal de siempre. Hora de hacer las llamadas. Él levantó su móvil y apuntó hacia la furgoneta de noticias. En directo desde la escena, gritó con tono burlón. Murmuré entre dientes. En directo. El reportero se acercó, cámara en mano, mientras el camarógrafo se quedaba junto a la furgoneta, captando una toma amplia del jardín y la casa. Se avecinaba el caos. Entré en la casa, llevando la motosierra todavía caliente hasta el salón. Mi mirada se posó en la mesa de centro. Esa que había construido para Daniele con mis propias manos, durante 3 largos y meticulosos meses. ¿Y qué me encontré? Un revoltijo de ropa interior sobre la superficie. En el centro, una botella de vino abierta y 2 copas medio llenas. Sin posavasos. Esa pequeña falta de respeto me dolió más de lo que esperaba. Ella nunca valoró esa mesa, ni lo que significaba, ni lo que me costó hacerla. Bajé la sierra y abrí el armario, sacando la mochila de diseñador que tenía que tener cuando empezó su nuevo trabajo. ¿Qué? ¿Pretenciosa? Y llevaba meses sin tocarla. La abrí y empecé a meter todo lo que había sobre la mesa, un vestido negro, unas medias. Luego vinieron las prendas de hombre, una camisa, calcetines. A un lado vi sus pantalones, y su cartera. La abrí. El nombre en la identificación no me sorprendió. Afuera, la música retumbaba a través de las paredes, cosa de Daniele. Siempre le gustó poner la música a todo volumen. En este caso, era una suerte. De lo contrario, ella y su invitado habrían escuchado el sonido de un árbol de varias toneladas reduciendo sus preciados coches a chatarra retorcida. Se enterarían en breve. Y vaya momento será, considerando que había preparado el lugar con 10 cubos de arena para gatos colocados cuidadosamente bajo sus coches, por si acaso. Agarré el bolso de Daniele, saqué sus llaves y su cartera, y el resto lo metí en la mochila. Mi mente se fue directo a esa camioneta nueva que la tenía tan obsesionada, su orgullo y alegría. La había equipado a juego con la de su mejor amiga en casi cada detalle. ¿La única diferencia real? La de Daniele funcionaba con gasolina. La de su amiga, con diésel. La camioneta de Daniele era completamente nueva, pagada en su totalidad, hasta entregó su BMW como parte del pago. ¿La de Travis? No tuvo tanta suerte. Según lo último que supe, todavía debía unos $32.000. Y luego, como Daniele tenía la intuición financiera de una niña pequeña, dejó que su amiga la convenciera de cambiar su seguro a la cobertura mínima. Solo responsabilidad civil. Le advertí. Le dije que era una locura. ¿Pero cuándo me ha escuchado? Ahora su camioneta, pagada, tope de gama, con cada lujo posible, era un amasijo de metal. ¿Y Travis?
con una deuda del tamaño de una camioneta, sin camioneta. Eso es lo que pasa cuando la gente cree que los atajos son más inteligentes que el sentido común. Interesante. Con la motosierra en una mano y la mochila repleta en la otra, caminé con paso firme hacia la puerta del dormitorio. La música retumbaba tan fuerte que las paredes del pasillo vibraban con el bajo. Pero, debajo del ruido, aún podía distinguir lo que ellos creían eran gemidos discretos y privados, largos, apagados. Intenté girar el picaporte. Cerrado, claro. Daniele siempre cerraba con llave, incluso cuando estábamos solos en casa. Sin niños, sin visitas inesperadas, solo otro hábito controlador del que nunca quiso desprenderse, como tantos otros. Dejé la mochila al lado de la maleta ridículamente cara que había exigido que compráramos la primavera pasada, porque los profesionales de verdad viajan con estilo, había dicho. Entonces di un paso atrás, agarré la motosierra con ambas manos y tiré del arrancador. El rugido del motor ahogó la música al instante. Desde dentro, los escuché entrar en pánico, ese grito primitivo que solo sale cuando la ilusión de privacidad se rompe bajo el sonido crudo del metal. La cadena atravesó la puerta sin esfuerzo, cortando alrededor de la cerradura en segundos. Un solo empujón, y la puerta se abrió como una trampilla al infierno. Ahí estaba Travis, desnudo, inmóvil, con el rostro congelado en puro terror. Parecía alguien atrapado justo en medio de una pésima decisión. Mientras tanto, Daniele se acurrucaba entre las sábanas, con lágrimas falsas ya corriendo, luchando por cubrirse como si de repente la modestia fuera una virtud. Como si esto aún significara algo. Crucé la mirada con Travis y le di a la motosierra un giro lento, frío. La cadena giró perezosamente, amenazante, lo justo para dejar clara mi intención. Él dio un respingo. La puerta es por mí, dije, sereno. La ventana es toda tuya. Muévete, volador. Siempre quise decir esa frase, solo que nunca imaginé usarla en esta situación. Los ojos de Travis rebotaron entre Daniele y yo por un segundo. Luego actuó por instinto. Sin decir palabra, se lanzó hacia la ventana, rompiendo el cristal y la mosquitera en un solo salto desesperado. Suspiré. Perfecto. Otra cosa que reemplazar. Sinceramente, no creí que de verdad se tiraría. Me acerqué al marco roto y miré hacia afuera. Estaba tirado en el césped, gimiendo y sujetándose el tobillo. Incluso desde allí, se notaba que estaba roto. No iba a ir muy lejos. Me giré hacia Daniele, que ya lloraba abiertamente e intentaba soltar excusas entre sollozos. No es lo que parece. Te estás equivocando. ¿Estás exagerando todo esto? Daniele, cállate. Se congeló a la mitad de la frase. Cerró la boca de golpe, como si le hubiera dado una bofetada. No estaba acostumbrada a que le hablara así. No estaba acostumbrada a que tomara el control. Escúchame bien, dije, con voz baja y medida. Porque solo lo voy a explicar una vez. Dejé que el silencio flotara entre nosotros lo suficiente como para incomodarla. Luego continué. Rachel ya viene en camino. Llegará en 15 minutos, 10 si va con prisa. Ten eso presente. También acaba de comprar una escopeta nueva, calibre 12. Ayer. Imagino que puedes hacer las cuentas. Los ojos de Daniele se abrieron de par en par, llenos de pánico. Asintió de inmediato, pálida y con las lágrimas bajando a chorros. Bien. Entonces así va a ser, dije con voz firme. Vas a meter todo lo que puedas en esa maleta carísima que tanto necesitabas. Tu mochila ya está lista, tiene toda la porquería de tu novio, tu vestido, tu bolso. Todo lo que estaba tirado sobre la mesa de centro, abajo. Di un paso hacia ella. ¿Nuestras tarjetas compartidas? Canceladas. ¿Cuentas conjuntas? Congeladas. Pero la tuya personal todavía funciona, por ahora. ¿La cartera de él? También le faltan algunas cosas. Su tarjeta bancaria. Su identificación. Imaginé que Rachel sabría darles buen uso. Daniele volvió a sentir, temblando, ya sin palabras. Sus sollozos se redujeron a simples resoplidos. Aparté la mirada por un momento para recomponerme.
Por mucho que me sintiera justificado, esto dolía más de lo que estaba preparado a admitir. Una década de vida compartida no se apaga como una luz. ¿Tu camioneta? ¿La de Travis? Ambas hechas trizas, continué. Un árbol cayó hace 5 minutos. Debió ser difícil oírlo con tanto ruido. Ella soltó un jadeo. Sal por la puerta trasera, le dije. Rachel viene por delante, y la prensa ya está aquí. Periodistas, cámaras, todo. Te conviene ayudar a tu príncipe herido a arrastrar su trasero fuera de aquí. Buscad un taxi. Ide a urgencias. Él no va a salir caminando por su cuenta. Esperé a ver si lo entendía. Luego le dije una última verdad. Y por si no ha quedado claro, se acabó. Los papeles del divorcio están en la maleta. Considera esto como la notificación oficial. No vuelvas. A menos que vengas con la policía. Daniele se derrumbó otra vez en lágrimas, temblando con sollozos ahogados. Me di la vuelta y salí. Necesitaba estar fuera antes de que llegara Rachel. Su temperamento era famoso, y lo último que quería era un arma empeorando la situación. No sabía cuándo había empezado su pequeño romance, y no me importaba. Bastaba con que hubiese ocurrido. Durante el último mes, me quedé callado, fingiendo no ver las señales. Me costó cada gramo de autocontrol mantener la rabia enterrada. Hubo momentos, demasiados, en los que quise acabar con los dos. Y, sinceramente, si alguno hubiese estado sentado en esas camionetas cuando cayó el árbol, no sé si me habría detenido. Por suerte, salí de ese espiral antes de que se volviera permanente. Ahora, lo único que podía hacer era evitar que Rachel hiciera algo de lo que no pudiera volver atrás. Al bajar del porche, la multitud que se había reunido afuera empezó a acercarse. Los equipos de noticias lo grababan todo, el árbol caído, los restos de las camionetas, los daños en el jardín. Walt ya estaba en el lugar, apoyado con naturalidad contra lo que solía ser la puerta del conductor de la camioneta aplastada de Daniele, charlando con una reportera como si fuera una tarde cualquiera. Es uno de los buenos, le oí decir a Walt. Siempre ayudando a los mayores, sin pedir nada a cambio. Un hombre íntegro, de verdad. La reportera, con demasiada base de maquillaje y la simpatía ensayada de alguien acostumbrada a fingir preocupación en cámara, me miró con cuidado. ¿Lo describiría como peligroso, considerando cómo maneja una motosierra? Le preguntó a Walt, intentando que no se notara el entusiasmo en su voz. Walt soltó una carcajada rotunda. ¿Peligroso? Señora, ese hombre es el mejor maldito leñador de todo el estado, dijo, sonriendo en mi dirección. No falla, no se equivoca. Derriba árboles justo donde dice, cada vez. La miró fijamente y añadió. 10 años seguidos fue campeón en la feria estatal. Lo he visto tumbar árboles de más de 15 metros con vientos huracanados y aún así hacer que caigan perfectamente. No, con una sierra no es peligroso, a menos que le den una buena razón. La sonrisa que soltó provocó una ola de risas entre la pequeña multitud. Suspiré y me pasé la mano por la cara. Lo último que necesitaba era que Walt me convirtiera en una especie de leyenda local. Si esto llegaba a los tribunales, su apoyo no iba a jugar precisamente a mi favor. Y entonces lo oí, el inconfundible rugido de motores diésel. Alcé la vista. Mi antigua cuadrilla de tala había llegado. La camioneta de Roy se detuvo con su partidor hidráulico de troncos enganchado atrás. Eso solo podía significar una cosa, no venían solo de visita. Venían a ayudar a convertir ese enorme árbol en leña. Mick fue el primero en bajarse. Me echó un vistazo rápido, como evaluando daños. ¿Cómo vas, Ellie? Preguntó. Solté un suspiro. He estado mejor, Mick. Se rascó la barbilla pensativo. Sí, ya me lo imaginaba. Luego se le formó una leve sonrisa. Pero oye, lo de la arena para gatos. Una jugada brillante. ¿Arena para gatos? Dijo otra voz. Roy rodeaba su camioneta con una sonrisa. Hombre, todos nos preguntábamos por qué compraste 10 cubos de 9 kilos de esa porquería la semana pasada. Pensamos que habías adoptado en secreto una docena de gatos. Mick asintió.
Muy buena jugada, eso sí. Les lancé una mirada seria a ambos. No andéis repitiéndolo por ahí, ¿vale? Lo último que necesito es al ayuntamiento quejándose por aceite o anticongelante cerca del desagüe. Una risa se escuchó detrás de Mick. Nota mental, nunca te metas con Ellie. Dean se acercó y me estrechó la mano con firmeza. Normalmente tenía una sonrisa tonta pegada a la cara, pero hoy no. Su expresión era más pesada, más seria. Entonces, ¿mi hermano idiota sigue respirando?, preguntó. Sí, respondí. Bastante seguro de que se fracturó el tobillo saltando por la ventana de mi dormitorio. Por suerte para él, esquivó el jacuzzi. Limpiar eso habría sido un infierno. Dean soltó un largo suspiro y negó con la cabeza. Ellie, tío, no sé qué decir. Nunca entendí qué demonios le pasa. Es mi hermano, claro, pero a veces pienso que en el hospital le dieron a mis padres al hijo equivocado. No es culpa tuya, Dean, le dije. Pero nunca pensé que él haría esto. Y mucho menos que Daniele lo haría. Esa última palabra dolió, y el silencio que siguió pareció durar un minuto entero. Mick lo rompió. Cuando los de las noticias se larguen, nos ponemos manos a la obra. Dean, agarra tu sierra. Yo prepararé las correas para arrastrar troncos. Ellie, ¿puedo aparcar el remolque en tu entrada? Antes de que pudiera responder, Roy se acercó y me puso una mano firme en el hombro. Hola, Roy, dije. Ellie, respondió. Solo mi nombre, pero con el peso de una disculpa. Asentí despacio. Sí. Vamos a trabajar. Mi casa es su casa. Roy se quedó un momento más, rascándose la nuca. Mira, tío, yo sé. Lo sabías, interrumpí, con voz calmada pero firme. Tú y Sandra sabíais lo que pasaba. Y no dijeron nada porque tenían miedo de cómo reaccionaría. Lo entiendo. Pero eso no significa que no me destrozara. El rostro de Roy se torció con culpa. Maldita sea, Ellie, no sabía qué hacer. Sandra siempre ha sido cercana a Daniele. Y tú eres como un hermano. Ella seguía diciendo que Daniele iba a terminar con eso pronto, que tenía sus razones. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. No te lo merecías. Solo que, no sabía cómo decírtelo. Lo miré a los ojos y hablé con la mayor firmeza que pude reunir. Lo entiendo. Y te perdono. Pero eso no cambia nada. Esto ya está roto. ¿Del todo? Roy asintió, con la mandíbula tensa. Sí. Roy dudó, y luego añadió. Sandra también está destrozada. Anoche le conté todo. Me llamó hace un rato, dice que esto ya está explotando en la tele. Al parecer, pasaron imágenes de Travis saltando por tu ventana. ¿Desnudo?, pregunté, alzando una ceja. Roy se rió a pesar de sí mismo. Walt lo captó casi todo con su cámara. Pero apuesto a que la cadena de noticias consiguió unos ángulos favorecedores también. No pude evitar sonreír. Quizás valga la pena enmarcarlo para el álbum de recuerdos. Me giré un momento, necesitaba despejar la cabeza, y fue entonces cuando la vi. La camioneta de Rachel bajaba por la calle como un misil. El estómago se me hundió. Esto iba a ponerse feo. Más que frenar, se lanzó en seco, con los neumáticos chillando a pocos metros de mí. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba ella, con los ojos desorbitados, furiosa, y con una escopeta en las manos como si tuviera una cuenta pendiente con alguien. El inconfundible sonido de un cartucho cargándose retumbó por toda la cuadra. A mi izquierda, el equipo de noticias retrocedió instintivamente, con expresiones divididas entre el miedo y la adrenalina de captar el caos en directo. Rachel, dije, con la voz lo más firme posible, baja el arma. Ya se fueron. Travis se rompió el tobillo saltando por la ventana. Daniele lo llevó al hospital. No sabía si esa parte era cierta, pero tenía que creer que Daniele al menos tenía un mínimo de sentido común. Porque cuando Rachel estallaba, no hacía berrinches, ella explotaba. Sus manos apretaban el arma con los nudillos blancos.
Los voy a matar a los dos, gruñó, con la mirada vidriosa de rabia. A ese bastardo arrogante y a la traicionera esa. Rachel. Di un paso hacia ella. Ya está hecho. Y sin importar lo que hayan hecho, si disparas, la que pierde todo eres tú. Créeme, yo estuve a punto de ir por ese camino. Sus fosas nasales se ensancharon. ¿Y qué te detuvo? Walt, respondí, mirando hacia él. Me dijo que le gustaba tenerme cerca. Que no quería venir a visitarme a prisión durante los próximos 20 años. Dejé que eso se asentara un segundo antes de seguir. Y si haces esto, ese es exactamente el lugar donde vas a acabar. ¿De verdad crees que ellos valen tanto? Ahora respiraba con fuerza, el pecho subiendo y bajando, los ojos sin encontrar un foco. Luego su agarre empezó a aflojarse. El arma bajó, solo un poco. Ellie, después de todo esto, después de lo que hicieron justo frente a nuestras narices, su voz se quebró y llegaron las lágrimas. Aproveché el momento. Me acerqué, le quité suavemente la escopeta de las manos temblorosas y la puse en el asiento del copiloto de su camioneta. Luego tomé las llaves del encendido, cerré las puertas y guardé las llaves en mi bolsillo. Al volverme, la abracé. Y durante un largo momento de silencio, nos quedamos así. La gente observaba. Las cámaras seguían grabando. Todo el desastre, las camionetas, el árbol, las consecuencias, nos rodeaba como los restos de una tormenta. Entonces una voz suave sonó a nuestras espaldas. Rachel, cariño, ¿por qué no vienes a sentarte un rato conmigo? Nos giramos y vimos a la señora Fracture, de pie junto a lo que quedaba de la camioneta de Daniele, con los brazos abiertos y una expresión amable. Rachel sorbió por la nariz, asintió ligeramente y caminó hacia ella, en silencio. Busqué con la mirada al juez, pero no lo vi. Seguramente estaba atrapado en el juzgado hoy. No podía culparlo por perderse el espectáculo. Rachel se detuvo a medio camino hacia la señora Fracture y miró por encima del hombro. ¿Vienes, Ellie? Negué con la cabeza. Dije. Todavía tengo leña que cortar antes de que anochezca. Mejor aprovechar mientras todavía tengo manos extra para ayudar. La señora Connelly me lanzó una mirada prolongada, aguda e indescifrable, y luego asintió con serena autoridad. Ven a verme en 1 hora, Charles. Te estaré esperando. La miré y bajé la cabeza con respeto. Sí, señora. En 1 hora. Detrás de mí, oí a mis compañeros volviendo a su ritmo habitual. Otra vez escondiéndose detrás de las damas, ¿eh? Bromeó uno con una sonrisa. Sí, seguro piensa que si las señoras mayores se preocupan, se quedan con él y lo salvan de hacer trabajo de verdad, dijo otro. Oye, Ellie. ¿Crees que lograremos partir toda esta leña antes del atardecer? Parece una maldita montaña. Les hice un gesto con la mano y gruñí. Sí, ya lo soy. Pero no se hagan los tontos, cuando la señora Connelly te dice que te presentes, más vale que no la hagas esperar. Eso arrancó una ronda de risas, y volvieron al trabajo, con motosierras rugiendo y cuñas golpeando. Me di vuelta para reunirme con ellos, y entonces lo escuché. Ellie Mercer. ¿Está usted arrestado? La voz cortó el aire como una cuchilla. Me detuve y me giré lentamente. 2 agentes locales estaban junto a su patrulla, esforzándose demasiado por parecer que pertenecían a una película del viejo oeste. Las cámaras seguían grabando, y el lugar se congeló. Mi cuadrilla detuvo lo que hacía, observando a los policías con una mezcla de incredulidad y hostilidad contenida. Levanté una mano en un saludo perezoso. ¿Por qué? Uno de ellos, apenas con edad para afeitarse, sonrió con suficiencia. Destrucción de propiedad privada. Vandalismo. Intento de homicidio. Se encogió de hombros. Y lo que más salga mientras investigamos. Arqueé una ceja. Y no olviden lo de cortar el árbol, dije. Seguro que eso también adorna mi expediente, ¿no? El policía se enderezó, como intentando parecer más oficial. De hecho, sí. Eso también. Solté una risa baja. Primero que nada, tenía permiso para talar ese árbol. Segundo,
El hecho de que haya caído justo sobre esas dos camionetas, eso se llama una desafortunada coincidencia. ¿Tienen pruebas de que fue intencional? Avancé unos pasos hacia ellos, bajando el tono justo lo suficiente para descolocar su actitud fanfarrona. ¿Y una cosa más, intento de homicidio? Vamos. Seamos honestos. Si de verdad hubiera querido a ese hombre muerto, ¿creen que seguiría respirando ahora mismo? Siguió un largo y tenso silencio. Se movieron nerviosos, intercambiando miradas, dándose cuenta de que quizás se habían pasado de la raya. Les dediqué una sonrisa forzada. ¿Y si mejor se dan la vuelta y se largan mientras las cámaras siguen grabando? ¿O quieren que todo el condado los vea haciendo el ridículo? Dudaron. Luego, sin decir una palabra, se dieron media vuelta y regresaron a su patrulla. El juez que había mencionado no era solo un nombre para impresionar, era un vecino cercano, alguien que había estado en mi salón más de una vez. Y lo último que querían esos novatos era tener que rendirle cuentas por una mala decisión. Una hora después, fui hasta la casa de la señora Connelly. Los muchachos seguían en lo suyo, Roy al mando del partidor, los demás cargando troncos partidos hacia el granero en tandas con las camionetas. Al pasar, me saludaron con la mano y soltaron más bromas. Mira a Ellie. Siempre aparece cuando el trabajo ya está hecho. Simplemente sonreí y seguí caminando. La verdad, necesitaba el descanso. El día me había dejado más agotado de lo que quería admitir. Dentro de la casa, me dejé caer en el abrazo familiar de un viejo sillón. Enfrente de mí, Rachel estaba más tranquila. Sus ojos seguían rojos e hinchados, pero la furia volcánica había cedido. Saqué las llaves de su camioneta del bolsillo y se las dejé caer en el regazo. «Has tenido tiempo para calmarte», dije con suavidad. «Ya no tengo que preocuparme porque hagas alguna locura, ¿verdad?» Ella soltó un suspiro, pasándose una mano por el cabello enmarañado. «Sí, creo que ya terminé con ese tipo de cacería», murmuró. «Pero mañana, voy a cazar un buen abogado». Asentí. «Mi abogado dijo que está dispuesto a ayudarte, si lo quieres. Ya tiene un buen archivo sobre los dos. Pero si prefieres buscar a alguien más, lo entiendo». Rachel se lo pensó un momento. «Hablaré con él. Escuché que es el mejor del pueblo». Eso me sacó una leve sonrisa. «Entonces ya está decidido». Me miró con el ceño fruncido, con una expresión preocupada. «¿Y tú, Ellie? ¿Cómo estás de verdad?» Solté un largo suspiro. «Sobreviviré». «Pero sí, duele. 10 años de vida compartida no desaparecen así como así». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Tú y yo, llevamos el mismo tipo de dolor. Quizás podamos apoyarnos de vez en cuando. Solo hablar. Nada más». Los labios de Rachel se curvaron en la más leve de las sonrisas. «Eso es tan típico de ti. Sigues preocupándote por los demás aunque tú también estés sangrando». Asintió. «Pero sí, creo que estaremos bien. Con el tiempo. Por ahora, no tengo dentro de mí la capacidad de sentir nada por un buen rato». «Lo entiendo», dije en voz baja. Entonces esbozó una media sonrisa, la primera auténtica en todo el día. «¿Y cómo fue? ¿Ver cómo ese árbol destrozaba sus camionetas?» No pude evitarlo, solté una carcajada. Se sintió condenadamente bien. Odié derribar ese árbol, pero al menos tuvo un final poético. Ella rió conmigo, una risa real, de esas que alivian. «Apuesto a que Travis se arrepiente de haber cambiado su seguro». «¿Cuánto debe todavía?» Adiviné. ¿31.000? Aproximadamente, confirmó con un gesto. Silbé largo. Uf. Es una pérdida pesada. Pero no tan dolorosa como lo que tú estás a punto de hacerle, imagino. La sonrisa de Rachel se ensanchó, con un brillo en los ojos. Oh, créeme. No tiene ni idea de lo que le espera. Me recosté, brazos cruzados. ¿Tú crees que él y Daniele van a seguir juntos? Soltó una carcajada seca. Ni en sueños. En cuanto le den el alta, va a desaparecer. No es la primera vez que hace esto, y ella está a punto de enterarse por las malas.
Si se queda con él, sinceramente, se merece cada gramo de miseria que le caiga encima. Me encogí de hombros. Bueno, al menos tiene su negocio, ¿no? Algo es algo. Rachel estalló en carcajadas. Risa de verdad, fuerte, echando la cabeza hacia atrás. Fruncí el ceño. ¿Qué? Se limpió una lágrima del ojo. Ellie, ¿de verdad pensabas que era su negocio? Parpadeé. Sí, lleva años manejándolo, ¿no? Siempre pensé que tú solo trabajabas con él. Sacudió la cabeza, con diversión evidente. No, Ellie. Supo fingir muy bien, eso sí. Pero nunca fue suyo. El terreno, los edificios, el equipo, el nombre, todo es mío. Lo heredé de mi tío. Yo lo construí desde cero. Se inclinó hacia adelante, con voz serena y segura. Travis no era más que un encargado glorificado. Un empleado en su propia fantasía. La miré, atónito. Vaya. ¿Estás diciendo que no tiene absolutamente nada a su nombre? Pregunté, aún intentando asimilarlo. Rachel sonrió, afilada y satisfecha. Ni una maldita cosa. Me dejé caer de nuevo en el asiento, dejando que eso se asentara. Bueno, entonces, parece que vas a estar más que bien. Mejor que yo, para ser honesto. Me sonrió con complicidad, y su mirada decía que no solo estaba siendo amable, lo decía en serio. Ellie, vas a estar bien. Te conozco mejor de lo que crees. Y este pueblo, te respeta. Tienes raíces aquí, de verdad. Vas a salir adelante. Confía en eso. Daniele, solo pensar en su nombre me apretaba la mandíbula. No tenía que decirlo. Ya podía ver a Rachel escribiendo mentalmente el final de la reputación de mi exesposa, y probablemente también de su carrera, con solo unas cuantas palabras bien elegidas. Antes de perderme demasiado en ese pensamiento, la señora Connelly entró en la sala, con una bandeja con 3 tazas de café, tan firme como siempre. La colocó en la mesa lateral con la soltura de quien lleva recibiendo visitas desde antes de que yo naciera, y luego me dirigió una mirada firme. «Y bien, joven», dijo, entrecerrando los ojos, «¿ya hablaste con el juez?» Negué con la cabeza. «Todavía no, señora. No parece el momento adecuado». Su expresión se endureció al instante. «Llámalo», dijo con voz plana. «Pide una cita». Está furioso por lo que pasó, absolutamente indignado con Travis y con Daniele. Y déjame decirte, te tiene en muy alta estima. Igual que yo. Suspiré, pasándome una mano por la cara. El juez Connelly no puede hacer mucho en todo esto, señora. Me lanzó una mirada tan afilada que podría haber partido leña. Oh, no seas ingenuo, hijo. Claro que puede, dijo. Ya has iniciado el divorcio, ¿no? Un juez va a supervisar el caso, y este está de tu lado. Me lo dijo él mismo. No vas a pasar por esto solo. Volví a negar con la cabeza. Con todo respeto, señora, el juez no me debe nada. La señora Connelly resopló, agitando la mano como si acabara de decir una tontería monumental. Charles, por favor. Has hecho más por esta familia de lo que tú mismo te das cuenta. Y no me refiero solo a la leña. Siempre has estado ahí, para todos. Incluyéndome. Incluso cuando Travis empezó con sus jueguitos y a causar problemas, tú nunca me trataste diferente. Exhalé despacio y sostuve su mirada. Eso es otro asunto. No realmente, dijo, con el tono repentinamente firme de nuevo. Travis puede llevar nuestro apellido, pero no te engañes, es una vergüenza. Puede que sea su abuela, pero no tengo ilusiones sobre quién es en realidad. Lo que hizo hoy, nuestra familia no lo va a olvidar. Y desde luego, no con orgullo. Tragué saliva. Sus palabras tenían más peso del que esperaba. Tú eras su mejor amigo, Ellie, continuó. Si alguien debía saber mejor, era él. Te debía más que esto, y todos lo sabemos. La verdad, solo esperábamos que no lo mataras. Aunque, entre tú y yo, se lo tenía bien merecido. Su honestidad me golpeó como un tronco en el pecho.
Sin adornos, sin rodeos. Solo verdad, pura y directa. Eso es lo que hace que todo esto duela tanto, añadió con voz más suave. Nos importas. Incluso a Travis, en su forma retorcida y disfuncional. Y saber lo mucho que te ha herido, nos está matando por dentro. Asentí despacio, con la garganta apretada. Gracias, señora. Ha sido un día duro. ¿Duro? Bufó. Charles, eso es el eufemismo del año. Entonces sus ojos se entrecerraron de nuevo, con un destello de humor detrás. Por cierto, ¿por qué no te animas y me llamas la vieja con ella en mi cara? Sé que así me llamas cuando crees que no estoy escuchando. Sentí cómo se me encendía la cara. Rachel casi saltó en su asiento. Espera, ¿lo sabía? La señora Connelly soltó una risa. Por supuesto que lo sabía. Querida, yo lo sé todo. Se volvió hacia mí con una media sonrisa. Y Ellie, deberías haberlo sabido. ¿Crees que no sé cómo me llaman a mis espaldas? Me gusta. De hecho, lo llevo con orgullo. Reí, un poco nervioso. Sí, señora. Es justo. Volvió a agitar la mano. No hace falta disculparse. Siempre lo tomé como una insignia de honor. Por aquí, en cuanto alguien dice la vieja Connelly, todos saben perfectamente de quién están hablando. Y no pienses ni por un segundo que se dice sin respeto. Quizás con un poco de filo, sí, pero siempre con respeto. No soy una flor frágil. Sí, señora. Su tono cambió de nuevo, volviéndose práctico y directo. Ahora deja de dar vueltas y llama al juez. Está esperando saber de ti, y tiene mucho que decir. Te lo digo yo, que lo conozco desde hace casi 50 años, cuando ese hombre da un consejo, vale la pena escucharlo. Sí, señora. ¿Alguna vez te has sentido como un niño de 12 años al que acaban de atrapar faltando a clase? Ese era el efecto de la señora Connelly. Veía a través de tu fachada y te daba justo en el centro con la verdad. No toleraba tonterías, pero si eras honesto con ella, te respaldaba hasta el final. El juez, su esposo, no era diferente. No solo eran respetados en este lugar. Eran el pilar del pueblo. Y eso hacía aún más difícil aceptar que Travis y Dean eran ramas torcidas de ese mismo árbol familiar. Un recordatorio de que incluso las raíces fuertes pueden dar brotes débiles. La señora Connelly me observó con atención de nuevo. ¿Y vas a echarla realmente, Charles? Asentí. Ya le entregué los papeles. Lo último que supe, llevó a Travis al hospital. Ella asintió, satisfecha. Bien. Se rompió el tobillo. Suerte que solo fue eso. La verdad, nos preocupaba que le rompieras el cuello o le pegaras un tiro. Sonreí de lado. ¿Vio cómo cayó ese árbol? La caída más limpia que he hecho en años. Los ojos de la señora Connelly brillaron. Fue impresionante. Perfecta. Supongo que ya estás contando la historia como un trabajo de tala que simplemente salió un poco mal, ¿no? Dudé un segundo. Había más tensión interna en el tronco de la que esperaba. Se inclinó más de lo que calculé. Ella se echó a reír, una risa profunda y conocedora. Sigue con esa cara de póker, hijo. La vas a necesitar. Pero yo estuve ahí. Sé lo que pasó. Y también lo sabe todo el que alguna vez te vio derribar un árbol. Exhalé. Sí, eso es lo que me preocupa. Ella asintió lentamente, volviendo a ponerse seria. Y por eso el juez quiere hablar contigo. Tiene consejos legales que querrás oír, dijo con firmeza. Solo quiere asegurarse de que no acabes enredado en el mismo sistema que él ayuda a dirigir. Me dio esa mirada larga y deliberada, la que te dice que ve más de lo que tú mismo sabes. Sabes que realmente se preocupa por ti, ¿verdad? Todos lo hacemos. La miré a los ojos. Gracias, señora. Su expresión se suavizó un poco. Y, por si sirve de algo, muy buena idea lo de la arena para gatos debajo de esas camionetas. Te aseguraste de que no cayera aceite ni anticongelante al desagüe pluvial. Con eso ya me dijiste todo lo que necesitaba saber.
Sentí como se me calentaba la cara otra vez. Al otro lado del salón, Rachel me miraba como si me viera con nuevos ojos, como si recién ahora me entendiera de verdad. ¿Planeaste todo esto?, preguntó en voz baja. Antes de que pudiera decir una sola palabra, la señora Connelly soltó una carcajada sonora. Rachel, querida, pensé que lo sabías. Ellie no hace nada sin un plan. Lo único que no anticipó fue que Travis se rompiera el tobillo. Eso fue pura suerte. Pero el resto, todo fue él. Rachel se recostó, negando con la cabeza, incrédula. Recuérdame no ponerme nunca en tu contra, Ellie. No es para tanto, respondí, quitándole importancia. Ella ladeó la cabeza, observándome. Pudiste haberlo alcanzado cuando aún estaba en la camioneta. Tuviste todas las oportunidades. ¿Por qué no lo hiciste? Me encogí de hombros. Porque no valen 20 años en prisión. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Rachel soltó un suspiro cansado. Ella de verdad amaba esa camioneta, ¿sabes? Asentí. Sí, Rachel. Lo sé. Se quedó callada un momento. Luego, en voz baja, dijo. Probablemente más de lo que alguna vez te amó a ti. No dije nada. La señora Connelly se acercó y colocó una mano en mi hombro, firme, cálida, y cargada de algo que no había sentido en mucho tiempo, bondad. Creo que todos subestimamos cuánto diste en esa relación, Charles. Siento que haya terminado así. Manteniendo la compostura, respondí. Es lo que es. Rodó los ojos. Ya basta con él, señora. Me gusta la vieja Connelly. Úsalo. Solté una risa leve, negando con la cabeza. Está bien, vieja Connelly. Todavía sonaba raro decirlo en voz alta, pero ella claramente llevaba ese apodo como una medalla de honor. Debería volver con los chicos, dije, mirando hacia la puerta. Aún queda leña por partir. Ella alzó una ceja. Hijo, eso ya se terminó hace más de una hora. Roy y Dean acaban de descargar la última tanda en mi cobertizo. Sonrió. Esos muchachos se mueven rápido cuando tienen motivación. Y me imagino que no les caería mal una cerveza fría después de tanto esfuerzo. No es mala idea, vieja Connelly. Los llevaré a la taberna. Justo cuando me giré para salir, me detuvo con una última mirada. Charles, escúchame. No importa cómo termine todo esto, eres un buen hombre. Uno de los mejores que he conocido. No dejes que este lío te haga olvidar eso. Asentí, en voz baja. La escucho, señora. Abracé a Rachel y a la vieja Connelly antes de salir. Aquella noche en la taberna, la cerveza bajó suave, y la compañía fue aún mejor. Los chicos mantuvieron el ambiente ligero, con bromas, risas, y comentarios que me arrancaban sonrisas, incluso con todo el peso del día todavía encima. Eran el tipo de amigos que vale la pena conservar. Dean, como siempre, era todo lo contrario a su hermano. Me había dicho más de una vez que debían haberlo cambiado al nacer, porque no había manera de que compartiera ADN con Travis. Siempre me has parecido más hermano tú que él, me había dicho alguna vez. Pero ahora, después de todo, esas palabras pesaban más. Se quedaron grabadas. Durante las siguientes 4 noches, la casa fue solo mía. Demasiado grande. Demasiado silenciosa. Walt me dijo luego que un amigo suyo había escuchado que Danielle se estaba quedando con sus padres. No me sorprendió. A sus padres no les hacía ninguna gracia la situación, pero la familia suele cerrar filas, incluso cuando la que protegen es la raíz del problema. Una noche, sonó el teléfono. Era el juez. Me preguntó cómo lo estaba llevando, y luego fue directo al grano, tenía consejos legales. No quería verme en una sala de juicio por las razones equivocadas, no después de lo cerca que había estado con la caída de ese árbol y lo convenientemente que sucedió todo. Ya había empezado a calmar las aguas por detrás. Nada turbio, nada ilegal. Solo asegurándose de que tuviera un camino despejado. De que supiera cómo manejar la historia, cómo evitar trampas, cómo llevar el divorcio por el camino correcto. Me dijo cómo decir las cosas.
¿Qué no decir? Cómo evitar atraer atención de la gente equivocada. Y, sobre todo, cómo asegurarme de que Daniele no pudiera aferrarse a nada que no le correspondiera. Pasaron 2 meses. 2 meses largos llenos de demoras constantes del abogado de Daniele. Pero entonces, una mañana, el juez evidentemente tuvo suficiente. Golpeó el mazo con tal fuerza que pensé que iba a partir el estrado. Ya basta, ladró. Este caso se cierra. Apruebo la solicitud de divorcio del señor Charles Masters bajo los términos originales, sin cambios, sin apelaciones. Y, abogado, si dice una palabra más, lo declararé en desacato. El abogado de Daniele parpadeó, visiblemente afectado. Su señoría, mi clienta, ella cree que tiene derecho a más. Que contribuyó a... El juez se inclinó hacia adelante, con una voz tan fría que heló la sala. Hijo, si vuelves a hablar, personalmente me aseguraré de que acabes en una celda aprendiendo modales. ¿Estamos claros? El abogado tragó saliva. Sí, su señoría. Entonces el juez se volvió hacia Daniele. Su expresión cambió, no hacia la simpatía, sino hacia una decepción silenciosa. Daniele, antes de que te vayas, quiero decirte algo. Con eso, nos dieron por despedidos. Salí al aire libre, pero no pude evitar preguntarme qué fue lo que le dijo exactamente a ella a puerta cerrada. Dentro de su despacho, Daniele estaba sentada, con la mirada clavada en sus manos. Daniele, comenzó el juez, con voz tranquila pero firme, no entiendo qué pensabas lograr aquí. Ella no respondió. Sé que no querías este divorcio, pero paseaste tu aventura como si fuera un trofeo. Se lo restregaste a Charles en la cara cada vez que pudiste. ¿Para qué? Suspiró, negando con la cabeza. Cambiaste un coche perfectamente bueno por una camioneta solo para que se pareciera a la suya. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? No pudo contestar. La verdad era que llevaba semanas haciéndose la misma pregunta. Y la única respuesta que encontraba, la única que encajaba, era esta. Porque podía. Y por primera vez, ni siquiera ella pudo negarlo más. Se odiaba por eso. Lo que empezó como un juego, algo casual, incluso inocente, se convirtió en algo que jamás imaginó. Al principio fue solo una emoción. Un secreto que creía poder abandonar cuando quisiera. Pero en algún punto, lo quemó todo. Todo lo que había construido. Su mente volvía una y otra vez a aquella mañana en la que todo se vino abajo. El rugido de la motosierra atravesando la puerta del dormitorio. El crujido seco de la cerradura al ceder. El rostro pálido y congelado de Travis. El nudo en su estómago, puro pánico. En ese instante, estaba segura de que Ellie iba a matarla. Y lo más extraño fue que no pensó en Travis. Ni un poco. No le importó si vivía o moría. Solo pensó en escapar, en salir con vida. Solo lo llevó al hospital porque Ellie se lo había dicho. Porque lo explicó con esa calma que te hacía obedecer sin dudar. Y ella supo, instintivamente, que seguir sus instrucciones era la única manera de mantenerse a salvo de Rachel. No lo cuestionó. Hizo lo que él le indicó. Porque incluso en ese momento, entendía que sería la última vez que seguiría su liderazgo. Y luego, la camioneta. Ellie la destruyó con tanta calma, con tanta determinación, como si fuera solo otro tronco más en la pila. Y al ver eso, finalmente lo comprendió. Nunca había visto a Ellie por quien realmente era. Había ignorado cada pequeño gesto, había pasado por alto todas las formas silenciosas en que él se preocupaba por ella. Lo había dado todo por sentado. Él la protegió, incluso cuando no lo merecía. Incluso después de traicionarlo de la peor manera, eligió no vengarse. No la humilló en público. No gritó, no suplicó. Solo, la dejó ir. ¿Y ahora? Ahora ni siquiera la miraba. Y cuando lo hacía, era apenas un vistazo. Lejano. Frío. Como si fuera alguien que apenas recordaba. Y lo peor no era haberlo perdido a él. Lo peor era que todo el pueblo había visto cómo sucedía.
Podía sentirlo en todas partes, las miradas en el supermercado, los silencios incómodos en la oficina de correos, la forma sutil en que la gente evitaba cruzar los ojos con ella. Susurros detrás de manos. Frases que se cortaban en seco cuando pasaba. Se había convertido en el escándalo del pueblo. ¿Y para qué? ¿Por Travis? ¿Por una emoción pasajera que no duró? ¿Por un sexo que ni siquiera era bueno? Nunca amó a Travis. Nunca. La verdad era que simplemente asumió que Ellie siempre estaría ahí. Que no importaba lo que hiciera, lo cruel o descuidada que fuera, él recogería los pedazos y lo volvería a armar todo. Jamás se le ocurrió que pudiera haber un límite, una traición definitiva de la que no habría regreso. Pero lo había. Y lo cruzó. Ahora no solo había perdido a Ellie. Había perdido todo, su confianza, el respeto de la comunidad, y lo más doloroso, el afecto de personas que alguna vez la trataron como familia. La señora Connelly. La mujer que una vez la abrazó como si fuera una nieta más, que la defendió incluso cuando ella no sabía defenderse sola. ¿Ahora? A lo mucho, un leve asentimiento frío. Daniele recordaba haberla visto en el supermercado poco después del estallido. No hubo escena. Solo una mirada. Una sola. Un mensaje silencioso y claro de decepción. No hizo falta decir nada. Daniele lo entendió todo. Eso dolió más que cualquier otra cosa. ¿Y para qué? ¿Un romance vacío con el supuesto mejor amigo de su esposo? Un hombre que, cuando todo se vino abajo, la miró con una satisfacción arrogante y se fue como si no acabara de destruir una vida. Con el tiempo, todo le quedó claro. El amor no se trataba de lo que uno recibía, sino de lo que uno daba. Y Daniele nunca dio nada. Solo tomó. Y esperaba que eso bastara. Que durara para siempre. Sin entender lo raro y precioso que era lo que tenía. Ese día estaba sentado en el porche de la cabaña, observando cómo la luz de la tarde se deslizaba sobre las colinas. Walt había sido dueño de ese lugar durante años, pero tras vender la casa y cerrar el divorcio, me ofreció quedarme con ella. Conocía la cabaña, claro, pero no sabía que venía con 700 hectáreas hasta que vi los papeles. Walt, dije, negando con la cabeza. ¿Me estás diciendo que me vendes esto por 72.000? Solo el terreno vale millones. La gente va a pensar que te estafé. O que perdiste la cabeza. Walt cruzó los brazos y me lanzó una de esas miradas que no admiten discusión. Primero, si perdí la cabeza. Todos lo saben, dijo. Segundo, es mi tierra. Puedo venderla por lo que se me antoje. Y tercero, ya rechacé 3 ofertas de desarrolladores que ofrecían mucho más de lo que tú vas a pagar. Solté un suspiro. ¿Por qué no quieres que lo arrasen para construir otra urbanización genérica? Asintió. Exacto. Sé que tú vas a cuidar de esto. Y eso vale más que el dinero. Me pasé la mano por la cara. Walt, este terreno podría hacerte rico. Para la gente adecuada, sí, dijo. Pero para mí, para ti, esto no tiene precio. Iba a protestar de nuevo, pero me cortó. Nada de peros, hijo. Que tú compres esta tierra significa que ningún desarrollador podrá tocarla. Y además, me caen bien las personas a las que les vendiste tu casa. Una pareja joven, buena energía. Alcé una ceja. Sabes que podría haber triplicado el precio con ese imbécil que hizo la otra oferta. Walt sonrió de lado. Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Me recosté, exhalando. Porque no se lo merecía. Y porque esa pareja me recordó cómo se sentía todo cuando la vida era buena. Quería que esa casa siguiera siendo un hogar, no un proyecto de fin de semana para algún especulador. Walt me miró durante un largo momento, luego asintió despacio. Exactamente. Ahora lo entiendo, dije con una sonrisa. Te tomó tu tiempo. Walt se rió, pero su expresión se volvió más seria. Ellie, cuida este lugar, ¿de acuerdo? Aquí arriba hay paz. Manténla así. ChatGPT. Y tenía razón. Desde el porche podía verlo todo, el amplio valle a mis pies,
las luces parpadeantes de la ciudad a lo lejos, incluso el vecindario que alguna vez llamé hogar. Con el tiempo, aquella pequeña cabaña se convirtió en más que un lugar tranquilo para dormir. Le hice ampliaciones, añadí una terraza envolvente, un jacuzzi en una esquina, un garaje, un granero con techo de chapa inclinado y un taller completo. Aún conservaba el alma de una cabaña, pero ahora se sentía como un santuario. Restauré el antiguo corral en la parte trasera y empecé a alquilar espacio a gente de la ciudad que necesitaba donde dejar sus caballos. 700 hectáreas de terreno privado, más el bosque nacional justo al lado, les ofrecían kilómetros de senderos para montar. Entre eso y la gestión de ventas de madera en lotes cercanos, mi vida encontró algo raro, simplicidad y estabilidad. Walt seguía viniendo los fines de semana. También el juez. Y, por supuesto, la vieja Connelly. Mis otros amigos aparecían de vez en cuando también. No había vuelto a ver a Daniele desde el día en que firmamos los papeles. Y siendo honesto, la extrañaba, pero no las mentiras, no la manera en que destrozó todo. Extrañaba a la mujer que fue en los primeros días, cuando parecía que estábamos construyendo algo real. No quería que volviera. Pero sí deseaba que las cosas no hubieran terminado de forma tan amarga. Algunas lecciones no llegan fáciles. Algunos errores no traen botón de reinicio. Con el tiempo, después de algunas citas tranquilas que no llevaron a nada, empecé a salir con alguien. Era distinta. Nada llamativa ni dramática, solo firme. Con los pies en la tierra. Decía lo que pensaba, cumplía lo que prometía. Y por primera vez en mucho tiempo, me descubrí pensando, quizás esto sí puede llegar a ser algo. Dejar entrar a alguien otra vez no fue fácil. No después de todo. Tenía muros, fortificaciones, incluso. Pero ella no intentó derribarlos. Solo fue picando, poco a poco, con paciencia y constancia. ¿Y lo más curioso? Ya la conocía. Era la misma reportera que cubrió el día en que derribé el árbol. ¿Natalie? Nos cruzamos de nuevo cuando vino a entrevistarme sobre prácticas sostenibles en la tala. La invité a salir por impulso. Lo demás, simplemente fluyó. Todavía conserva esa foto famosa, la del árbol cayendo sobre las camionetas de Daniele y Travis. Dio vueltas por internet, se convirtió en memes, tarjetas cómicas, incluso la imprimieron en tazas. Natalie, que es lista como un demonio, vendió los derechos. Ahora la foto cuelga enmarcada sobre mi chimenea. Walt siempre se ríe al verla, no solo por la imagen, sino porque el marco está hecho de ese mismo árbol que lo empezó todo. Y encima de la chimenea, montada como una reliquia, hay otra cosa. No es un trofeo de caza. No es una herencia familiar. Es simplemente una motosierra Janset, la misma que usé aquel día. No ha tocado un tronco desde entonces. Pero de vez en cuando, Natalie me pide que la encienda, solo para oírla vibrar. Cada vez que lo hago, ella la observa con una mezcla de admiración y nerviosismo, con los ojos saltando de la sierra a mí. Una tarde, la sorprendí mirándola fijamente. ¿En qué piensas? Le pregunté. Ella dudó. Luego, suavemente. Supongo que nunca me di cuenta de cuán poderosa es esa cosa. Me ha dicho más de una vez que Daniele cometió el mayor error de su vida. Y no discuto. Tiene razón. Al final, Daniele perdió la camioneta que tanto adoraba y terminó con, bueno, no con nada, pero lo suficientemente cerca. Una cosa es segura, ya no me tiene. Y sé que eso la carcome más de lo que jamás va a admitir. Natalie, en cambio, es tranquila. Segura. Tiene claro quién es y lo que quiere. Sabe perfectamente qué tipo de hombre soy, uno que valora la lealtad. Siempre ha sido así. Siempre lo será. He visto la traición de cerca. He sentido su peso. Y aprendí que la confianza, una vez rota, no siempre regresa. Si alguna vez te detienes a mirar con atención el marco de madera de esa foto famosa, notarás algo bajo el barniz, manchas oscuras incrustadas en la veta. Aceite. Anticongelante. Marcas del desastre. Se absorbieron antes de que pudiera sellar la madera, y ahora forman parte de ella para siempre. Muy apropiado.
Es un recordatorio silencioso de lo que realmente importa, y de lo que nunca debió olvidarse. Pasaron los meses. La vida encontró su ritmo. El pueblo siguió con nuevos chismes, nuevas historias. Pero algunos recuerdos se quedaron. Aún me encontraba con gente que me daba una palmada en la espalda, un leve asentimiento, o una mirada que decía más que 1000 palabras. Lo manejaste bien. Walt, siendo Walt, nunca perdía oportunidad de picarme. ¿Sabes, Ellie? Me dijo una noche mientras veíamos el sol desaparecer detrás de las colinas desde el porche. He visto mucho en mi vida. Pero tú convertiste la venganza en una forma de arte. Solo reí, negando con la cabeza. No fue venganza, Walt. Fue cierre. Llámalo como quieras, dijo con una sonrisa. Pero si alguien me traiciona así algún día, quiero tenerte de mi lado. No le respondí. Solo miré al horizonte. A esas hectáreas que nunca pensé que serían mías. A la paz que jamás imaginé encontrar. Daniele se fue del pueblo. Escuché rumores de que estaba intentando empezar de nuevo en otro lugar, pero no me molesté en seguirle el rastro. Algunos capítulos es mejor dejarlos cerrados. ¿Travis? No tuvo una caída tan suave. Entre la deuda de la camioneta que nunca terminó de pagar, Rachel aplastándolo en los tribunales, y la pérdida del negocio que nunca fue suyo para empezar, terminó prácticamente en bancarrota. Despojado de toda esa arrogancia, toda esa soberbia. ¿Me da lástima? No. Uno elige en la vida. Y luego vive con las consecuencias.